Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo número 1. Salmo número 1. Vamos a leer de la forma acostumbrada. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Amén. Pueden sentarse. Y como mencioné en la enseñanza pasada, este es el salmo que le estoy enseñando a mi hijo Efraín, a pesar de que él todavía ni siquiera sepa hablar. Se lo repito todos los días cuando intento dormir. Él ya se sabe la enseñanza. Pero en esta mañana vamos a hablar sobre una bienaventuranza. Bienaventurado el varón, y de ahí en adelante arranca el capítulo, o el salmo, mejor dicho. Es un salmo muy fácil de aprender. Es un salmo que de memoria uno puede recitar. Pero tal vez no nos hemos detallado en saber cuáles son los tesoros que Dios tiene en estos 6 versículos. Toda la palabra de Dios es maravillosa y toda la palabra nos enseña algo. Es un salmo casi proverbial, es decir, si usted sigue los consejos que están en este salmo, usted va seguramente por la mano de Dios a obtener bendición. Pero quiero que sepan que es una bendición no como el mundo la pinta, que escuché en estos días hablar de que alguien dijo en el trabajo que Dios quiere que a todos nos vaya bien y por tanto es bueno que nos llegue mucho dinero, enfocándolo más en que el dinero es la solución a todo, pero eso está muy equivocado. Sin embargo, este salmo enseña cómo ser bienaventurado. Y habla de un hombre de Dios y un hombre impío. En el capítulo o el salmo tiene como título en mi Biblia el justo y los pecadores. Y esta mañana quiero que veamos o vamos a aprender 3 cosas sobre este varón de Dios que usted y yo podemos ser si seguimos lo que la Biblia dice. Vuelvo a leer entonces el primer versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La primera cosa para aprender es la compañía que aquel varón evita. Dios hace siempre distinción en la Biblia, y no como el hombre la hace. El hombre la hace entre ricos y pobres, entre el que sabe y el que no sabe, entre el de color y el de no color. El hombre suele hacer clasificaciones, pero Dios, como dice en 1 Samuel, mira el corazón. Y Dios sí mandó a hacer distinción entre lo santo y lo profano, entre el pecado y la santidad. Incluso leo Éxodo 11:7. Jehová hace diferencia entre egipcios e israelitas, entre su pueblo y el que no lo es. En ese momento los egipcios representaban todo aquello que era contrario a Dios, y el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, guiados por Moisés. Jehová hace diferencia. No crea, hermanos, no crea que Dios se ha olvidado de usted. Dios hace diferencia entre su pueblo y el que no lo es.
Dios hace separaciones. Y una de ellas está aquí en este salmo, entre el varón de Dios y los pecadores. Y este varón es bienaventurado porque evita a toda costa. ¿Qué evita? Dice la primera cosa que evita: no anduvo en consejo de malos. Sabiduría contraria a Dios. ¿Usted quiere ser un varón de Dios, una mujer de Dios? Evite cualquier filosofía contraria a las verdades bíblicas. Las filosofías humanas contrarias a las verdades bíblicas hoy en día las vemos muy sutilmente en la educación, incluso de nuestros hijos, en la televisión, en todo lo que usted se mueve. Hoy en día está bien decirle al pecado que no es pecado. Hoy en día está muy de moda para los gobiernos el tema de la igualdad de género. Cuando Dios, varón y hembra, creó al ser humano. Hoy en día está bien, según la sociedad, según mucha gente, que el aborto se pueda hacer, pero Dios dijo que eso se llama asesinato. Filosofías que se van inculcando en cada uno de nosotros si no estamos pendientes de evitarlas. Dios ha dado ya su palabra. Dice Hebreos que Dios, habiendo hablado en otro tiempo, dice Hebreos 1, a través de sueños, visiones, a través de los profetas, hoy presente nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y Él que ha hablado, usted tiene toda la palabra de Dios para leerlo. Y usted puede estar atento de todas esas filosofías raras que están en contra de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:7, leamos. Dice así, esta sección en mi Biblia dice: un buen ministro de Jesucristo. Primera de Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Hay fábulas, hay filosofías, hay pensamientos que son contrarios a la verdad de Dios, y el diablo, como buen engañador, lo va pintando de cierta forma para que usted al final lo crea. Al final el diablo nunca está detrás principalmente de que usted haga una mala acción. El diablo está detrás de sembrarle a usted un mal pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento es el padre de la acción. Siembra un pensamiento, decía un sabio, cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Todo inicia en el pensamiento. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que ni siquiera prestó su mente para que hubiese cabida en él un pensamiento que era contrario a la verdad de Dios. Puede ser que usted esté luchando con un pecado y no permita que su mente piense que ese pecado es pequeño. No permita que su mente piense y sea engañada, como lo hizo el diablo con Eva. De que usted va a estar bien con Dios si mantiene ese pequeño pecado ahí. Dios ha llamado pecado a lo que es pecado. Y le ha permitido a usted leer, y le ha permitido a usted tener una Biblia, y le ha permitido a usted llegar aquí. Dios está siempre presto a perdonar, pero nunca se le ocurra pensar que si usted está haciendo algo malo, lo puede disminuir. Por eso Jesús habló tanto de lo importante que es cuidar nuestra mente y nuestro corazón, porque de él mana la vida. Jesús dijo: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Su pensamiento fue impactado por ese pecado. Todo arranca ahí, pero bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y tampoco, ¿cuál es lo siguiente? Evita esa sabiduría contraria a Dios, que es el consejo de malos. ¿Y qué es lo
lo que sigue? Ahí está en Salmo 1, que no, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores. Primero el pensamiento, luego ya camino de pecadores. Cuando a usted se le mete un pensamiento malo, ya usted empieza a actuar de forma errada y empieza a llevar una vida contraria a la verdad de Dios en un aspecto o en todos ellos. Escuchaba el testimonio de una persona cuyo esposo era ferviente en las cosas de Dios. Era el primero que llegaba, el primero que oraba, y fue bendecido por Dios. Y empezó a ir a la universidad, y alguien lo empezó a convencer de que lo que decía la Biblia, que la Biblia contenía la verdad de Dios y no era toda la verdad. Y él creyó eso. Es decir, ojo con lo que estoy diciendo, hay personas que dicen que dentro de la Biblia usted encuentra la verdad, pero no afirman que toda la Biblia es la verdad. Y ahí empezó el diablo a meterse en ese hermano. Le empezó a sembrar ese pensamiento y él tratando de clasificar qué era correcto y qué no era correcto en cuanto a la verdad de la Biblia. Y terminó descarriado. Y su esposa oró tanto por él para que se convirtiera, que después de muchas tribulaciones y de mucho sufrimiento, el hermano volvió. Pero ¿cuánto pudo haberse evitado el hermano si no hubiese escuchado ese consejo y luego empezar a actuar conforme a ese consejo errado? Hay caminos de pecadores, como dice Proverbios, que dicen: ven conmigo y acechemos sin causa al inocente, dice así en Proverbios 1 y 2. Y hay personas que caen en eso, que dicen una salida está bien, y luego, como decía un profesor que no era cristiano, decía que una vez al año no hace daño, y luego se metía más el profesor y decía y una vez al mes qué bueno es, y así seguía en su necedad, hablando de licor, hablando de tomar. ¿Y cuánto nos advierte Dios de nada de eso? Y es que una cosa lleva a la otra. Mi papá decía que el pecado es como una avalancha, que donde uno meta el pie en ese río, en esa avalancha, se lo lleva completamente. Y cuando uno quiere arrancar, uno arranca mucho más abajo de donde puso el pie. Así son el camino de los pecadores. Lo llevan y lo llevan y lo hunden más y más en el mundo, en el pecado. Y eso todo arrancó porque ustedes sembraron un mal pensamiento. Y ya vimos que el varón de Dios o la mujer de Dios evita el consejo de malos, el camino de pecadores, y por ende va a evitar el final, que es: y que no se sentó en silla de escarnecedores, dice Salmo 1:1. ¿Y qué es eso? ¿Qué es escarnecer? Es ser burlón. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Usted sabe qué pasa cuando aquellas personas ya viven una vida de pecado y ya su conciencia pareciera cauterizada y no les duele ya pecar y pecar en el mismo pecado? Se sienten orgullosos de su pecado y hablan mal contra aquel que dice eso es pecado. En últimas, hablan mal contra Dios. Son mensajeros del diablo, porque incitan a los demás a vivir su vida pecaminosa. Esas personas viven con nosotros, están en la sociedad, personas que se burlan de Dios. Nunca, hermano, acepte que alguien tome, así sea con un chiste ligero, la Biblia. Nunca permita que el nombre de Dios sea blasfemado por un pequeño chiste verde, agrio, como lo quiera llamar. Incluso si usted está viendo algún programa de televisión y ahí hablan mal de Jesucristo,
o de la palabra de Dios, quite ese programa. Sí, así es, amén. Nosotros debemos evitar a toda costa esas palabras burlonas, Sí, así es. esas palabras que afirman que el vivir en pecado está bien, que el desechar todo lo que la Biblia dice o parte de lo que la Biblia dice está bien. Esas personas hay que evitarlas, esos pensamientos hay que evitarlos. Pero usted me dirá, hermano César, ¿cómo hacemos entonces? Si Jesús lo llamaban que se sentaba con prostitutas, con publicanos, pero es que él no se sentaba a participar de las mismas cosas de él. Jesús se sentó con ellos para darles salvación, para predicarles la buena nueva del Evangelio. Si usted quiere estar con esas personas, recuerde, usted no puede participar de las cosas que ellas hacen. Si se burlan de Dios, párese firme y dice: Sí, así es. se burlaron de mi Dios. Y usted puede predicar por ahí: ¿cómo así que usted es cristiano? ¿Cómo así que se burlaron de su Dios? Y usted puede empezar a predicar a pesar de que esa situación haya sido difícil. Yo en la universidad, me acuerdo que yo jugaba muy bien tenis de mesa, ping pong, y alguien le dio por ponerme un apodo a mí. Me puso la profecía o el Mesías, algo así. Yo le dije: no me digas así. Y me dice: ¿es que eres ateo? Le dije: no, al revés, él es mi Dios. Y yo no soy Dios. Y ahí arranqué a hablarle de Dios. Me escuchó por un tiempo y luego ya me quitaron el apodo y me pusieron otro, pero no tenía nada que ver con las cosas de Dios. Hay que evitar el consejo de malos, el camino de pecadores y las palabras burlonas del Evangelio. El varón de Dios evitará participar en todo eso. Y miren cómo va creciendo, y la Biblia es hermosa porque utiliza las palabras que son. Arranca con un consejo de un malo, pero de repente se transforma en un camino de un pecador, y al final termina siendo la silla de un burlón. Y eso solamente quiere representar el progreso de la maldad en el hombre. Una vida que se empieza a apartar de Dios termina muy mal. Termina siendo sentado, y esa silla, que significa, usted está siendo sentado en la misma silla que el diablo se sentó mientras golpeaban al Señor y se burlaban de él antes de crucificarlo en la cruz. Al Señor lo escarnecieron, se burlaron de él, le pusieron una cinta en los ojos y le pegaban diciéndole: profetiza, ¿quién te pegó? Y el Señor callaba, porque como cordero fue llevado al matadero. El varón de Dios, la mujer de Dios, cualquiera que quiera ser esa persona bienaventurada, evitará a toda costa esa clase de compañía. Pero no solo eso, sino que la Biblia también enseña de ahí en adelante que por qué más va a ser conocido el varón de Dios, no solo por evitar esa compañía, sino por la comunión que busca. Y vamos a leer el verso 2. Dice así: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El varón de Dios, la mujer de Dios, aquella persona que va a ser bienaventurada, no solamente evita algo, sino que se esfuerza por otra cosa. Usted puede decir: listo, ya logré no meterme en todos estos consejos malos, ya logré no ser burlón, ya logré no vivir una vida de pecado, pero Dios quiere, y Dios enseña, y Dios manda que usted no solamente con dejar de hacer algo está bien, sino que usted tiene que hacer algo correcto. ¿Y eso algo correcto qué es? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La comunión que busca el varón de Dios es con Dios mismo, y lo hace a través de su palabra. Y quiero que vean aquí tres
digamos, subtítulos o subpuntos de qué es eso. La comunión que busca el varón o la mujer de Dios está en la palabra de Dios. ¿Y qué hace? Primero, aprecia la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Eso es apreciar la palabra de Dios, ponerle un valor por encima de cualquier cosa a la palabra de Dios. Eso es tener deleite en ella. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está resumido en parte qué hace la palabra de Dios en el hombre. Usted debería estimar con grande estima, valga la redundancia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el varón de Dios sabe que esa es su brújula. De ahí obtiene lo que Dios ha dicho. Sí, así es. Amén, amén. Yo he dicho acá la importancia de la oración. Amén. Y la oración va acompañada de la lectura Sí, bíblica. así es. Amén, amén. Porque usted orando habla con Dios y usted leyendo, Dios le habla a usted. Amén, amén. Aprecie la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y no solamente la aprecia, sino que la asimila. Dice, y en su ley medita. ¿Qué es meditar? Meditar, estaba yo buscando y encontré que meditar se refiere como a lo que hacen las vacas cuando comen o rumean, o rumear, eso, mami, gracias. Las vacas comen y mastican y van y como ellas tienen varios estómagos, eso va, vuelve. Eso es, de ahí salió la palabra meditar, de acuerdo a la raíz que encontré etimológicamente de la palabra. Aleluya. Pero meditar es que usted tenga, que usted lea una palabra de Dios, usted lea el Salmo 1 y se ponga en oración a decirle a Dios, ¿qué es lo que usted ahí dijo? Y se ponga a pensar y ponga a leerse más cosas que relacionen sobre esa palabra. Y ustedes pueden encontrar que abajo en la Biblia o al ladito en algunas tiene una concordancia. Y usted puede ir allá y empieza a meditar cómo se relaciona una cosa con otra. ¿Qué dijo Dios aquí para aquella persona? ¿Qué dice Dios para mí? ¿Y qué quiere que Dios haga cuando yo lea esta palabra? Medite en la palabra de Dios. Piense por qué Dios dijo eso, por qué usó esas palabras, por qué Dios estaba hablando así, primero como un consejo, luego como un camino, luego como una silla. Póngase a pensar y pídale a Dios discernimiento, que Dios es bueno y lo da sin mayor cosa, solamente pida. Usted para algún conocimiento humano usted debe pagar, pero Dios simplemente quiere escuchar a usted decirle, Padre, enséñame tu palabra. Así como los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús le dijo a ellos en parábolas, a vosotros que estáis conmigo, os doy a entender los misterios del reino de Dios. Y fue solamente con una petición de uno de sus discípulos que Jesús les enseñó las parábolas. A usted también le puede enseñar toda la Biblia al Señor, pero métase con Dios y pídale y medite en la palabra. Aprecie la palabra, medite en la palabra de Dios y aprópiese de la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué significa ese pedacito? De día y de noche. La persona que escribió esto, David, estaba en el periodo de la ley, no en el de la gracia. Sin embargo, David escribió, inspirado por Dios,
para que sepa que aquel varón bienaventurado no está en la ley. En ningún momento de la historia pudo haber estado en la ley. Lo que quiero decir aquí es que, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Es decir, está dentro de ella. Amén. Está dentro de la palabra de Dios, sumergido en ella. No le es gravosa, no le es un obstáculo en su vida, sino que como lo tiene apropiada, en su ley medita de día y de noche. No es algo que le estorbe. Sí, así Usted quiere saber una señal de saber si usted es aquel varón bienaventurado que habla Salmo 1. A usted no le estorba los consejos de es. Sí, Dios. así es. A usted no le Amén. estorba todo lo que la Biblia dice, sino que de día y de noche usted la vive. Amén, así Usted es. vive la palabra de Dios. Usted se apropia de ella. Para usted no es ninguna carga hablar de ella, sea de día, sea de noche, sea con su familia, sea con sus amigos, sea con su jefe, sea con el que él sea. Para usted la palabra de Dios Sí, así es, es. Gloria a Dios. Aleluya. hace parte integral de su vida. Amén, amén. Gloria a Y Dios. por último, aquel varón de Dios o mujer de Dios, ya vimos, evita a toda costa ciertas compañías, Amén. pero también busca con todas sus fuerzas la comunión con Dios. Y tercero, como consecuencia, muestra un tipo de carácter. Ajá. Verso 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Aquel que está en comunión con Dios, Ajá. aquel que busca alejarse de la maldad, Sí, así. aquel que está meditando en la ley de Dios, apreciándola de día y de noche, apropiándosela para sí, va a mostrar un carácter como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y Amén. qué quiere decir esto? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Va a mostrar primero ese carácter vitalidad. Y aquí quiero que leamos el verso 4 también. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es aquella hoja que ya murió. Sin embargo, el varón de Dios, bienaventurado por Dios, es como el árbol que su hoja no cae. Amén. Es decir, tiene vida en sí. Y Jesús dijo: cualquiera que hace mis palabras y viene a mí, de su interior, como dice la Escritura, Aleluya. correrán ríos de agua viva. Amén. Tendrá vida Amén. y vida en abundancia, porque su vida es Jesús. Eso dice el Señor. No así los malos, que ya son como el tamo, es decir, están muertos. Y la palabra de Dios dice también que vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios, Dios murió por nosotros y nos dio vida cuando estábamos muertos. Sí, así es. Entonces aquel varón de Dios tiene vitalidad, no necesariamente física, sino espiritual. Cuando llegue la tempestad, cuando lleguen las estaciones como el invierno, cuando llegue el otoño, que se trata de caer todas las cosas de los árboles, pero aquel árbol que tiene sus raíces en esas corrientes de agua se mantendrá. Cuando llegue la dificultad en su vida, cuando no haya trabajo, cuando no haya comida, cuando todo ande mal, usted va a poder levantar su voz y decir cosas correctas y decir consejos correctos, palabras de vida como los dijo Dios. Aleluya. Tendrá vitalidad en cualquier momento de su vida. Usted estará con vida porque Jesús es su vida. Y si usted está en Él, usted va a dar palabras de vida. Los consejos muertos vienen de personas muertas. Los consejos de ignorancia vienen de personas ignorantes. Pero usted, con el Señor Jesús, si es aquel varón bienaventurado, tendrá vida. Juan 10:10, leamos.
que ya lo dije, pues vamos a leer. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. No solamente mostrará vitalidad, ese carácter de aquel varón, sino que mostrará estabilidad. Ese árbol plantado junto a corrientes de agua, sus raíces cada vez más profundas. Eso solo se logra con tiempo con Dios, pasando tiempo con Él. Vamos a Colosenses 1:23. Dice así la palabra de Dios: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecieres fundados y firmes en la fe. ¿Y quién es ese fundamento de la fe? Jesucristo, piedra angular, autor y consumador de la fe. El hombre de Dios se sustenta y tiene toda su vida en Cristo Jesús. Y su raíz es inamovible porque Jesús es inamovible. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted estará estable porque su fe está fundada en el que no se mueve. Tendrá vitalidad, tendrá estabilidad, pero también tendrá fertilidad o llevará fruto. Dice así el Salmo: sino que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Da su fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Ya lo hemos hablado aquí muchas veces en muchas prédicas. Mas el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22-23, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fruto que lleva el varón de Dios. Pero aquel fruto solamente es posible si el árbol está fundado en la tierra correcta. Ese árbol, esa tierra correcta, es Cristo Jesús. Él dijo: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que separado de mí está, nada puede hacer. Entonces muestra fruto, vitalidad, estabilidad y constancia. ¿Qué es la constancia? Uno nota los frutos, pero solamente Dios ve su vida personal. Y la constancia se da solo en la privacidad. Usted puede venir aquí y uno decir: qué bueno que predica el hermano César, seguramente es un buen cristiano y todo, pero solo Dios conoce mi corazón. Y solo Dios conoce su corazón. Y solamente Dios sabe si usted y yo en la intimidad, cuando nadie nos ve, seguimos siendo los mismos. La gente ve las hojas y los frutos, pero Dios ve la raíz. Y el árbol se puede empezar a pudrir por la raíz también. Si su raíz se empieza a alejar de la fuente, se empieza a dañar ese árbol. Cuide su vida privada también. Mantenga constante la oración, orar sin cesar y la lectura bíblica. Pero bienaventurado el varón, ya vimos todo lo que evita, todo lo que busca y el carácter que muestra: vitalidad, estabilidad, fertilidad, constancia, y por último mostrará prosperidad, que es la suma de todo lo anterior. Y volvamos a leer el Salmo 1: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué significa prosperar para Dios? Ya vimos que es la suma de todo lo anterior, pero Jesús también dijo: en el mundo tendréis aflicción. Hoy en día las redes sociales están plagadas de personas que venden, como lo dicen algunas personas, humo, que dice: usted se mete en este negocio y eso, mejor dicho, en 3 años se puede comprar una isla al lado del rey de Dubái.
Y eso empiezan a hablar cosas y uno les cree eventualmente porque pareciera tan fácil el negocio. Y uno cree que eso es ser próspero. Y uno cree que el dinero trae prosperidad, pero la prosperidad que habla aquí es diferente. Sí, así es. No se enganchen con ese tipo de personas que la mayoría de las que están en las redes sociales dicen mentiras. Y no es tan fácil como lo pintan. Ajá, gloria a Dios. ¿Qué es ser próspero en la palabra de Dios? Leamos Salmo 35, 27 antes de continuar. 35, 27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de sus siervos. Canten y alégrense los que están a favor de mi causa. La definición de que a usted le vaya bien, que la Biblia enseña, es que usted viva en la voluntad de Dios, que esté en la causa de Dios. Gloria a Dios. Si la voluntad de Dios es una y usted está en ella, considérese que usted ha sido próspero. Bienaventurado el varón, bienaventurado el varón que anda en la voluntad de Dios. Eso es que a usted le vaya bien, eso es que usted sea próspero. ¿Por qué? No crea que Dios es un aguafiestas, no crea que Dios está por allá diciendo: ¿cómo hago para hacerle la vida más difícil a los seres humanos? Le voy a inventar 10 mandamientos. Dios no está en eso. Dios no le da a usted todo lo que usted quiere, pero le da todo lo que usted sí necesita. Y Dios, ¿qué quiere de usted? ¿Para qué lo formó Dios? Para vivir en una mansión, para llenarse cada día los bolsillos más de dinero, o para que usted satisfaga todos sus placeres. Pues no, Dios lo creó para gloria y alabanza de su nombre. Eso dice la Biblia. Dios pondrá su mano en su vida si usted es a este varón bienaventurado. Su vida será guiada por Dios. Usted enfrentará problemas al lado de Dios. Usted enfrentará la enfermedad con Dios. Usted enfrentará cualquier cosa con Dios, pero también toda la alegría que venga será de parte de Dios. Y usted no tendrá ninguna duda de que es Dios quien la envió, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade consigo. Veamos Filipenses 4, 11 al 12. Dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo hablando, el apóstol Pablo. Tal vez el hermano que para mí es uno de los cristianos más grandes que haya existido sobre la tierra. El apóstol Pablo tuvo necesidad, lo mataron degollado, decapitado, y aún así, tanto que yo quiero ser como el apóstol Pablo, que él conocía a Dios y los misterios de Dios de una forma en que yo no los conozco. A Pablo le fue bien. He acabado la carrera de fe. He peleado la buena batalla de la fe. ¿Qué interesa, hermanos, para enfrentar la muerte? Y es de una persona bienaventurada. Una persona que Dios vio su vida, que Dios, a pesar de lo malo que fue Pablo, asesino, a pesar de eso, Dios lo transformó en un hombre bienaventurado, en un hombre que para él Dios lo era todo, y eso permitió que a Pablo le fuera bien en su vida. Pablo pasó por tantas cosas según Hechos,
lo mordió una serpiente, se naufragó, lo encarcelaron, le pasó muchas, lo golpearon, pensaron que estaba muerto, y con toda entereza decía: mi Dios me ha traído hasta aquí, Dios ha querido que yo compadezca ante el César, Dios ha permitido que yo predique. Y por la predicación de ese hombre, ¿cuántas almas trajo a Cristo? Por la predicación de ese hombre que Dios usó, usted y yo escuchamos también la palabra de Dios, porque Él habló a los gentiles, a los que no eran judíos, a usted y a mí también. A Él le fue bien en su vida. Él fue prosperado en todo lo que hacía, a pesar de las dificultades. ¿Pero por qué? Porque no siguió el consejo de malos. No estuvo en camino de pecadores, no se sentó en la silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová estuvo su delicia, y en ella meditaba de día y de noche. Y él era como un árbol, un roble, que no se movía a pesar de las circunstancias. Y él dijo también, Pablo: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. En conclusión, hermanos, aquí ya termino, usted quiere ser aquel hombre bienaventurado, aquella mujer bienaventurada. Solamente Dios puede hacer eso en usted. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que decidir querer ser aquel hombre. Ore, hable con Dios, ame la palabra de Dios. Y al final de sus días usted va a poder decir: me fue bien porque Dios me prosperó. Dios les bendiga, mis hermanos.